en dicho enclave que, recordemos, está afectando principalmente a la población civil de la zona, con muertes, una cantidad incontable de desplazados y una crisis humanitaria que se acrecienta día a día. Bueno, para hablar respecto de esto está junto a nosotros el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Camis, a quien le damos la bienvenida. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar junto a nosotros acá en Radio Análisis. Hola, muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, queríamos conversar con usted respecto de cómo se está viendo desde la comunidad palestina de nuestro país este conflicto. Pasan los días, la situación no cambia, pese incluso a la presión internacional que está creciendo día a día, resoluciones de Naciones Unidas entre medio, etcétera. ¿Cómo ha visto el panorama hasta ahora? A ver, yo creo, primero te quiero hacer una pequeña corrección. Cuando partiste, dijiste este conflicto entre Israel y Hamás. Yo creo que hoy día el conflicto entre el pueblo palestino y Israel, porque ya la cantidad de muertos en Cisjordania, donde no existe Hamás, ya va en un número importante. Ayer las fuerzas de ocupación entraron a la ciudad de Jenin, ya por segundo día. Por lo tanto, esto ya es un tema que involucra a todo el pueblo palestino. Hemos visto reacciones ayer en una ciudad en el norte, en la Galilea, que es parte de Israel, pero que vive una cantidad importante de palestinos que son descendientes de la población que no pudo ser expulsada el año 48, donde habían ataques a esa población palestina en Tarshiha, que se llama el pueblo. Entonces yo creo que esto ya es algo más global, no solo aislable entre Hamás y Israel. Además que la población en Gaza, los 3.000 niños no son parte de Hamás, son parte del pueblo palestino. Y de acuerdo a la información que ustedes manejan, ¿cuál es la situación actualmente en cuanto a fallecidos, desplazados? Las últimas cifras que yo he visto son más de 8.000 muertos, sí, de las cuales 3.000 son niños, más de 3.000 son niños, lo cual eso es una brutalidad. Hay periodistas muertos. Veía una información antes de entrar que en este episodio han muerto más periodistas de los que han muerto en todos los conflictos en el siglo XXI. ¿Ya? Es brutal. ¿Ya? Para que los auditores entiendan, la Franja de Gaza es aproximadamente un tercio de la comuna de Lo Barnechea, ¿ya? La cual está sitiada por tierra, aire y mar. Es un territorio ocupado, pero el ejército israelí se retiró de ahí, solamente controla todo desde fuera. La población, un 70% de ellos son refugiados que fueron expulsados de sus hogares en 1948, en las ciudades de Haifa y Jaffa, y según el derecho internacional y hay resoluciones específicas, tienen derecho a volver a sus hogares, cuestión que Israel les ha negado desde hace 75 años. Entonces, vamos haciendo en un panorama. Un lugar de un parte es proporcional a un tercio de la comuna de Lo Barnechea, donde viven 2.300.000 personas, de los cuales un 70% son refugiados, de los cuales más de un 50% son niños. Es bastante difícil. Muchos lo han calificado como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Ya es hoy día que gran parte se vive de la ayuda humanitaria, está bloqueada la ayuda humanitaria, viven bombardeos, o sea, hay constantes bombardeos, donde en un lugar con ese hacinamiento, el lugar más densamente poblado del mundo, no se salva a nadie. Las víctimas civiles no son externalidades, como han querido decir algunos, y básicamente se están cometiendo crímenes de guerra, porque se está matando población civil, se están usando armas prohibidas, se han atacado lugares como hospitales, iglesias, y finalmente el mundo no dice nada. Y no solo acá, esto yo creo que es súper importante. El llamado de la comunidad ha sido primero que un llamado a la comunidad internacional a detener este episodio de violencia, que es macabro, de verdad eso es macabro lo que se está viendo. Pero no solo eso, o sea, la comunidad internacional tiene una responsabilidad para los que queremos una solución pacífica en la situación, y eso es presionando un Estado, que es el Estado de Israel, que durante 75 años ha vulnerado todas y cada una de las resoluciones que tienen que ver con Palestina, y un pueblo y un pueblo ocupado que se le han vulnerado sus derechos por 75 años. Entonces, los que queremos una solución pacífica, la única forma es presionar al Estado de Israel, que es uno de los estados más poderosos en términos militares, un Estado con poderío nuclear, a que respete la legalidad internacional. Sin eso, es muy difícil avanzar. Se hubieran evitado víctimas palestinas, víctimas israelíes, y a lo mejor no solo en este episodio.
Y eso yo creo que mientras el mundo no entienda que la única manera es presionar a Israel para cumplir con el derecho internacional y con la legalidad internacional, vamos a seguir viendo esto. Y cuando se habla de la legalidad internacional, a lo mejor uno lo ve como algo muy abstracto, ¿ya? Pero básicamente las reivindicaciones palestinas, a mí siempre me gusta hablar en términos escritos, las legítimas reivindicaciones del pueblo palestino, ¿ya? ¿Cuáles son esas? Básicamente, poder constituir un Estado palestino en el 22% de la Palestina histórica, ¿ya? El otro 78% ya está reconocido que es parte del Estado de Israel. En ese 22%, que es lo que se conoce como Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, poder tener un Estado palestino independiente, soberano, y además que se permita el retorno de los refugiados. Esta gente que fue expulsada en 1948, que fueron aproximadamente, cifras son dispares, pero 750.000, en lo que se llama la Nakba, en la limpieza étnica que hubo de Palestina, que se les permita regresar a sus hogares, que hoy día son más o menos 5 millones, entre 5 y 6 millones de palestinos. Es algo bastante básico, 22% de que los refugiados que en cualquier guerra existen se les permita volver a sus hogares, lo que pasa es que acá han pasado 75 años, es algo básico. Entonces yo digo, los palestinos no quieren ni una gota más, pero tampoco una gota menos de lo que dice el derecho internacional. Y si el mundo no está dispuesto a presionar a Israel para que cumpla con la legalidad internacional, es algo bastante básico, ¿cómo llegamos a una solución? Diego, ¿qué les pasa a ustedes cuando escuchan hablar a los dirigentes israelíes y a su primer ministro de que acá lo que se está haciendo básicamente es ejercer el legítimo derecho a la defensa del Estado y del pueblo israelí? A ver, yo creo, Israel tiene derecho a la autodefensa como cualquier país, estamos de acuerdo en eso, pero el derecho a la autodefensa no te da derecho a cometer crímenes de guerra. Eso no puede ser. O sea, el bombardear hospitales, el bombardear iglesias, que, ojo, son lugares de refugio, ¿ya? Cuando se bombardeó la iglesia hace unos días, era donde estaba refugiada la gente, los hospitales lo mismo. Se habla muy livianamente, y la prensa internacional y los países, que Israel pidió el traslado de la población del norte de la Franja de Gaza. Entendamos, como digo, es un tercio de la comuna de Lo Barnechea, donde tú estás pidiendo que del norte de esa zona 1.100.000 personas se desplacen hacia el sur. Yo no sé dónde van a caber, eso es bastante... Pero además el desplazamiento forzoso es un crimen de guerra. Y ojo, además de todo esto, Israel comete diariamente crímenes de guerra. Las colonias en Cisjordania, donde no existe jamás, es un crimen de guerra. El trasladar población, para que ustedes entiendan, es como que Perú tuviese ocupado, o Argentina, o Bolivia, cualquier país, parte de nuestro país, ¿ya? Y no solo eso, no una ocupación militar solamente, sino que traslada población civil peruana, boliviana, argentina, a vivir en territorio chileno, que en teoría, ellos según lo que han dicho y según la solución que da la comunidad internacional, ahí debe constituirse un Estado palestino. Entonces, son en lugares alejados, como en Cisjordania, pero en otras ciudades como Hebrón, donde la población está en pleno centro, en la ciudad más industrializada de Cisjordania. Es como que acá, desde Teatino, Agustina, San Antonio y El Río, se cortara y metiéramos población de otro país y los chilenos no pudiéramos acceder a eso. Esos son crímenes de guerra, ¿ya? ¿Y qué hace el mundo para frenar eso? Todo el mundo sabe que eso está fuera de la legalidad internacional. Y además, siempre se habla de la solución de los dos estados, ¿ya? Y se dice que la comunidad internacional, Naciones Unidas, mantiene esa posición. Es famosa la imagen esa que sale Rabin, Arafat y Clinton en la Casa Blanca, donde se prometía que al año 2000 iba a haber un Estado palestino. Si eso fuese así, en esa época había más o menos 200.000 colonos, ¿ya? Hoy día hay 750.000. ¿Cuál es la voluntad real de Israel por cumplir con el derecho internacional y con sus compromisos? Lo que nosotros vemos hoy día es que primero en Israel hay un gobierno muy extremista. Muy extremista. O sea, para que los auditores entiendan, hace 3 semanas, más o menos 4 semanas, antes de que pasara esto, el primer ministro Netanyahu va a Naciones Unidas y muestra un mapa del Medio Oriente. Y marcaba todo como Israel. O sea, borró a Palestina del mapa. Y eso es algo que, como decimos acá en Chile, pasa colado. Nadie le dice nada. Eso es complejo. O sea, la imagen que él le está dando frente a las Naciones Unidas es que él no pretende que se cree un Estado palestino, pero a la vez tampoco se pretende dar igualdad de derechos a los palestinos, que ya llevan
más de 50 años viviendo bajo ocupación en el territorio palestino ocupado. Entonces, ¿cuál es la alternativa que propone Israel para la solución a este drama, a esta vulneración? En la práctica, hoy día, nada, el status quo y seguir avanzando en la colonización. Ujú. A propósito de eso, porque durante los últimos días también han surgido algunas informaciones que efectivamente habría una intención del Estado de Israel de ampliar sus fronteras a propósito de este conflicto que se está dando en Gaza. ¿Cómo ven esa posibilidad? Porque efectivamente todo apunta a que habrá una ocupación y no sabemos qué puede pasar ahí. O sea, Gaza está ocupado. Lo que pasa es que no hay presencia militar israelí dentro, pero no hay una libertad, ¿ya? Israel tiene un plan de expansión ilegal de su frontera en forma diaria, lo que se ve en Cisjordania. En Cisjordania hay un muro de 8 metros de alto por 700 y algo kilómetros de largo. Entonces, bueno, yo no soy muy partidario de los muros, pero ok, los estados pueden tener derecho a construir muros en su frontera. Lo hizo Estados Unidos, lo hizo la Alemania democrática. Yo personalmente no soy partidario de ello, pero puede ser dentro de su soberanía. Pero el muro que se ha construido en Cisjordania está dentro del territorio palestino ocupado. Entonces lo que hace, más o menos para que se entienda, Cisjordania tiene 300 kilómetros de perímetro, ¿ya? Si uno hiciera una rayita. El muro tiene más de 700. Entonces lo que hace es que va entrando en las zonas palestinas, donde en teoría se debiese constituir un Estado palestino, generando una anexión de facto. Entonces no me extrañaría, no sería extraño que ahora quisieran aumentar eso hacia la Franja de Gaza. Pero yo creo que acá lo relevante es detener esta locura. O sea, tenemos un gobierno totalmente extremista en Israel que no puede seguir con estas políticas sobre la población civil en Cisjordania, en Jerusalén Este y lo que estamos viendo hoy día en Gaza. Y si el mundo no presiona y sigue normalizando que existan políticas como las que han cometido, como las de Netanyahu, o sea, ¿qué esperamos? Para la gente que creemos en el sistema de Naciones Unidas, el derecho internacional, ¿cuál es la respuesta que le está dando ellos a los palestinos? Y es un ejemplo para todos. O sea, finalmente el derecho internacional es para el resto, pero cuando toca a mis amigos, no. Eso no puede ser. En pleno siglo XXI no podemos seguir viviendo así. Ujú. Estamos conversando con el director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile, Diego Camis, a propósito del conflicto que se vive ahí en la Franja de Gaza. A propósito de la reacción de la comunidad internacional, durante los últimos días conocimos estas resoluciones por parte de Naciones Unidas exigiendo un cese al fuego, también respecto de detener esta matanza que se está dando finalmente en el territorio de la Franja de Gaza, pero al parecer no hace mucha mella, ¿no? en el Estado de Israel ni en su actitud. ¿Cómo poder detener esto finalmente? Al final, mira, si uno ve eso, se intentaron resoluciones de distintos países, Brasil, Rusia, etcétera, en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad son las que dan resoluciones vinculantes y no pudieron pasar por el veto norteamericano, ¿ya? Estados Unidos presentó una resolución bien débil a mi criterio y esa fue vetada por Rusia y por China. Entonces lo que se tuvo que hacer finalmente fue ir a la Asamblea General, en donde no son vinculantes las resoluciones. Y esa fue la única manera. Lo que uno está viendo hoy día es que básicamente el sistema internacional está totalmente obsoleto. El sistema de Naciones Unidas se crea post Segunda Guerra Mundial, como sucesor de la Sociedad de las Naciones, a efecto de asegurar la paz. Y respondía a un escenario, una configuración post Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Hoy día algo que está totalmente superado. Y hoy día vemos con distintos conflictos en el mundo y que en el fondo le ha permitido a un Estado durante 75 años vulnerar toda la legalidad internacional sin ninguna consecuencia. Y eso no puede ser posible. No podemos seguir con si no queremos que exista la ley del más fuerte, tenemos que tener como comunidad internacional, como civilización, como mundo, sistemas que aseguren que un Estado que viola los derechos humanos de otras personas, un Estado que está al margen de legalidad, tenga consecuencias y el mundo, como ha existido en otros casos, lo fuerce a adecuarse a la legalidad internacional. Eso yo creo que es un tema esencial y básico. Por último, Diego, nos quedan un par de minutos. ¿Cómo evalúan la reacción que ha tenido el gobierno de Chile, la Cancillería, en torno a este tema?
El gobierno de Chile, yo creo que el Estado de Chile, desde 1947 a la fecha, ha tenido una posición de Estado con respecto al tema palestino. Y eso no ha variado con respecto a los distintos gobiernos. Punto arriba, punto abajo, más énfasis en algo. Pero en general la posición de Estado que tiene Chile, pasando por todos los gobiernos, ha sido una posición de respeto irrestricto al derecho internacional. Y lo que ha hecho este gobierno es sostenerla y promoverla. El embajador de Israel o actores ligados al sionismo en Chile intentaron generar polémicas artificiales basadas en generar un problema local, pero si uno analiza fríamente, la política que ha tenido este gobierno no tiene ninguna diferencia con la que han tenido otros gobiernos. Lo que sí, ya que hablamos un poco del tema local, lo que a nosotros nos tiene bastante preocupados es que hemos visto señales de antipalestinismo en Chile, o discriminar a nosotros que somos orgullosamente chilenos. Yo me siento chileno, profundamente chileno, pero no puedo olvidar mi origen, pero somos chilenos y creo que es justo que seamos considerados como tal. Y hemos empezado a ver señales de discriminación hacia chilenos por su origen. Nosotros nunca lo habíamos visto en nuestro caso, o hace muchos años que no se veía, y sobre todo que vino incluso de políticos. O sea, vimos a la diputada Navellán diciendo que no se podía votar por Anwar Quisille como defensor de la niñez producto de su origen palestino, y muchos otros senadores que no lo hicieron público, pero decían que no se podía votar por él por tener un origen palestino. Eso es impresentable. Nosotros somos chilenos. El señor Quisille, al igual que cualquier otra persona que postule un cargo, tiene que ser considerada por sus méritos para el cargo, pero no podemos estar cayendo en pleno siglo XXI en discriminación por origen. Hemos visto también a un miembro de la comunidad se le atacó vecinos por poner una bandera palestina en solidaridad con lo que está pasando al pueblo palestino. Y esas señales sí nosotros creemos que son muy preocupantes y tienen que atajarse, porque cuando parte la discriminación, uno sabe cómo parte, pero no dónde termina. Y eso nosotros creemos que es algo bastante complejo y sobre todo que exista ese tipo de idea en personas que son parlamentarios. Diego Camis, director ejecutivo de la comunidad palestina en nuestro país. Queremos agradecerle que haya estado con nosotros acá en la radio esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, igual. Y nosotros también nos despedimos.